es igual, son un solo equipo con 2 pilotos. Entonces dice que él como jefe de datos tiene 2 perfiles de motoristas. Tiene el piloto, que es inteligente, que es la persona que controla de datos igual que él, se mete en el ordenador, estudia, y que es el que mejor le da la información de la moto. Por lo tanto, ese piloto siempre tiene la moto perfecta. Y después está el otro, el que está en el motorhome, jugando a videojuegos, no le importa mucho y no piensa mucho. ¿Qué ocurre? Que ese no da información sobre la moto, pero en carrera es el que más tarde frena. No sé si eso pasa igual en una cancha de básquet, que tú tienes al que tú sabes que es un jugador inteligente y después el otro que no piensa mucho, pero... No, por supuesto, hay jugadores que tienen una vocación al estudio, al análisis del juego, y jugadores que razonan más, se mueven más por inputs más directos, ¿no? Más instintivos, más que corresponden a su talento, a su capacidad de improvisación, a su creatividad. Claro, lo ideal sería una mezcla de los dos, ¿no? Pero no hay duda de que la mezcla la puedes hacer en un equipo, ¿no? Intentando tener dentro del mismo equipo, yo creo en principio, más gente profesional y capaz de llevar a cabo sus tareas con cierto orden y cierta organización, pero sí que hace falta la creatividad y la locura en un momento dado. Ahora, yo creo que un equipo con mucha organización y sin locura posiblemente no puede ganar grandes cosas, pero puede sobrevivir. Un equipo de toda locura, sin organización y orden, tiene toda la probabilidad de explotar, de saltar por los aires. Es cuestión de tiempo. Claro. Tiene la fecha marcada como yogur. Y hablando de jugadores, claro, los jugadores, tuvimos una sesión igual que esta con el Pato Garino, que nos comentaba, él estuvo en San Antonio, donde nos contó maravillas, estuvo con la Federación Argentina, donde dice que también se trabaja muy bien con la tecnología y el dato, pero nos confesó que llegó un momento en el cual le generaba ansiedad. Es decir, él tenía su anillo de medición, tenía su seguimiento de tema de sueño, alimentación, pero de repente, si antes de un partido veía que esos datos le generaban ciertos índices negativos, le generaba ansiedad de cara al partido porque ya le decía que no iba a rendir adecuadamente. ¿Crees que como hay quien dice, el uso del dato, de la tecnología, puede llegar en cierto momento a limitar la creatividad en el juego o el uso de la intuición del jugador? Pues yo creo que el dato es como muchísimas cosas, ¿no? No es tanto la cuestión en sí, sino cómo lo usas cuándo lo usas. Desde luego, yo parto mi punto de salida es que yo quiero tener información. Está claro que yo tengo, por definición, por rol, incluso formación, tengo que tener una capacidad de manejar el dato superior al de los jugadores. Entonces tengo la responsabilidad de educarles en cómo manejarlo y también de transmitirle en el momento adecuado los datos adecuados sin saturarles y sin efectivamente crearle ningún efecto contrario, ¿no? Por supuesto, situaciones en las que los jugadores acaban por agobiarse, ¿no? Por recibir una cantidad de información que no siempre es la adecuada, sobre todo en un momento competitivo o inmediatamente precompetitivo. Pero yo creo, francamente, en la educación del jugador a conocer su cuerpo, conocer su prestación, examinar y analizar, digamos, las imágenes y los números, porque son datos bastante objetivos ambos, pero progresivamente, porque uno que no lo ha hecho nunca no puede de repente hundirlo dentro de una montaña de información, de números, de imágenes, ¿no? Estás mencionando diversas áreas del uso de una tecnología para el dato. En tu caso, ¿en qué momento echas más mano de indicadores, de esa información que creo que has dado en la clave? No se trata del dato, se trata de la información que surge del dato. ¿En qué momento en tu metodología de trabajo echas mano de esos indicadores? ¿O son diferentes en cada momento? ¿Son diferentes en pretemporada? ¿Son diferentes antes de partido, durante partido? Está claro que muchísima diferencia entre cuando tienes que reclutar, seleccionar o fichar a un jugador, cuando tienes que analizar el rendimiento de uno de tus jugadores, cuando tienes que preparar un partido, entonces analizar el rendimiento del rival. Hay muchísima diferencia, pero para mí no hay un momento. Yo todos los días acudo a mi iPad para buscar los datos que se me ocurre en ese momento, que me interesa saber a las 7 de la mañana como a las 2 de la noche. Es decir, que
que luego, por supuesto, cuando tengo que preparar un partido, los analizo de una manera más, o cuando tengo que buscar un jugador, me dedico a, incluso me gusta pedir a los chicos del IT que me busquen eso. Oye, calcúlame esto, me interesa saber esto. Y la verdad que normalmente es un tipo de profesional muy receptivo, que le gusta, que se divierte con hacer bien su trabajo, que cuando le das un estímulo responde porque igual no se lo había pensado él o porque igual llega de esa manera a entender un poco mejor cómo razona un entrenador, ¿no? Y tengo y también porque entiende a veces la urgencia de la información, que muchas veces efectivamente tenerla en tiempo real o casi marca toda la diferencia, ¿no? Y a mí me ha pasado de repente antes de una final olímpica, por ejemplo, o de una semifinal de un campeonato del mundo, digo, hay algo que no me cuadra, que no me convence, necesito más información. Entonces acudo y la pido. Digo, mira, necesito realmente ver cuántos triples ha metido este jugador cuando la última mano de tiro ha sido a la izquierda, cuánto ha metido cuando ha sido a la derecha, y contra qué tipo de defensa, y en el cuarto, por ejemplo. Y la verdad que son peticiones que a veces me digo yo, pero ¿cómo se me ocurre pedir al pobre chico que ahora se ponga ahí? Pero la verdad que la respuesta casi siempre es buena y con entusiasmo y con ganas. Si tú tuvieras ahora que recomendar a un entrenador, a un director deportivo que empieza a hablar de tecnología, de datos, ¿cuál sería tu recomendación de cara a enfrentar esto? ¿Qué es lo que le recomendarías de cara a empezar a utilizar la información? Que tenga una organización y que tenga una disciplina, porque tú puedes tener billones de datos. Y eso, como cuando vas a la Liga de Verano de Las Vegas, que veis 30 equipos, cada uno de ellos son 15 jugadores, la mayoría jugadores poco afirmados, y buscas a un jugador. Ahí es como buscar una aguja en un pajar. Tienes que tener ya claro lo que buscas y claro también incluso qué jugadores quieres ver. Es decir, tirarte en el océano de los datos sin tener las ideas claras te puede llegar a marear y te puede llegar incluso a ahogar porque no llegas a un resultado específico y determinado, ¿no? Yo le diría de ordenarse su roadmap del acercamiento al mundo de los datos y de empezar por entender bien, por ejemplo, toda la manera en la que te presenta la información, si tiene posibilidad modificarla de una manera que sea más práctica y ir poco a poco, ver, empezando con los datos que te interesa y que son fáciles por entender, continuando con los son un poco más difíciles, más avanzados, y finalmente creando tu propia necesidad creando categorías específicas que que las ves solo tú igual, ¿no? Pero que casi nunca el tío de los datos te dice es imposible. Que siempre, igual te lo dice después, pero al inicio dice, se puede hacer, lo miro, le doy una vuelta, podemos llegar. Eso me gusta. El libro que te he entregado es de Kiko Llaneras, es el jefe de datos del país, es profesor en el máster y es un loco del deporte, le encanta el deporte, es un ingeniero que... En el máster tenemos como dos perfiles, que es gente del mundo del deporte que abraza la tecnología para mejorar o gente del mundo de ciencias que ven una nueva vía de poder aportar al deporte. Y él ha mencionado el caso que tú acabas de sacar, que él habla del modelo híbrido, de él cómo ve el futuro, ¿no? Él dice que él entiende que en el futuro será, mientras que ahora tú tienes que como medio pelear y picar a la persona de datos para, oye, consígueme esto, él entiende que en el futuro habrá cierta hibridación en el cual los entrenadores, de la misma manera que ahora pueden entender la preparación física o pueden ver la manera de integrarla en su estrategia técnico-táctica, lo mismo puede ocurrir con los datos. ¿Tú crees que esa visión que tiene este científico puede ser real? ¿Tú crees que el entrenador tiende a un modelo de hibridación en el cual en un futuro los datos formarán parte de su día a día? Sí, seguro. Bueno, yo creo que ya estamos ahí. En muchos casos, otros no, pero en muchos casos ya estamos ahí. Y te voy a decir la verdad que las últimas presentaciones que he recibido por parte de empresas
que trabajan en datos avanzados, en estadística avanzada, en datos en baloncesto, me han realmente sorprendido y me han hecho ver un nivel superior incluso, ¿no? de poder profundizar, ¿no? Con el conocimiento, porque realmente te llegan a poder dar una información objetiva, pero a la vez muy específicamente detallada a nivel técnico-táctico incluso, ¿no? Y eso realmente creo que tiene un margen de mejora muy grande. Basta pensar con cuánto uso, por ejemplo, aquí en Europa. Yo llego a Europa de vuelta del mundo de la NBA y me encuentro realmente una situación muy diferente, ¿no? Ahí incluso el problema a veces es el opuesto, que a veces el mundo del dato se ha convertido en un gremlin, ¿no? Que empieza pequeño y luego tiende incluso a comerse, ¿no? De hecho, a veces no es infrecuente el conflicto en los clubes, ¿no? En las franquicias, sobre todo las que están muy orientadas al uso de los datos a la hora de evaluar las prestaciones individuales, colectivas, etcétera, con los entrenadores, digamos, más tradicionales que se resisten, ¿no? a considerarlo, y a veces yo creo que incluso con razón, porque a veces incluso, y a mí me ha pasado muchas veces, igual muchas no, pero más de una vez en Toronto, en mi franquicia, en decirle a la persona, además, persona inteligente y con cierta formación incluso de baloncesto, decirle, mira, te estás equivocando porque esto y esto. Entonces decía, sí, tiene razón. Es decir, que hay que mantener el factor humano interpretativo y el por qué se producen determinadas informaciones, es decir, llegan a poderte dar determinados datos. Hay un margen todavía importante para la interpretación también de, obviamente, una persona experta que a la vez esté abierta, no que diga, no, esto no, que esté abierta, pero que diga, espera, no, ni lo mío es la Biblia, ni lo tuyo lo es, porque también los números hay que interpretarlos. Has mencionado muy bien, y era la siguiente pregunta, preguntarte sobre tu trayectoria. Has tenido una trayectoria muy interesante en Estados Unidos, en la NBA, donde el uso de la tecnología abarca absolutamente todo, y aquí en Europa, donde entendemos que hay algunos países donde todavía no llega a calar. Para ti, ¿cuál es la mayor diferencia, aunque creo que ya has mencionado alguna, entre Estados Unidos y el básquet europeo en cuanto a tecnología y usos de datos? Y si tú crees que llegará un momento donde se igualará. La diferencia es el dinero. Porque ves el mundo del fútbol, que tiene mucho más dinero, el mundo del baloncesto cada vez más está incorporando, ¿no? el uso de los datos en su forma de trabajar a muchos niveles. Yo creo que era cuestión de que los medios crezcan, los medios que se pueden invertir en esto crezcan, y que también la mentalidad de quien decide cómo gastar el dinero al interior de los clubes se abra un poco más. Pero que pueda llegar a igualarlo, no. Sinceramente no, porque siempre ahí habrá. Es como cuando ves el entretenimiento en los partidos NBA, ¿no? Que crees que has visto todo, vuelves aquí, igual recomiendas algo, le digo, oye, he visto esto, tal. Vas ahí y ves 3 cosas nuevas. 3 meses después, hostia, y han dado otro salto, ¿no? Y ellos en esto realmente están a otra velocidad, pero también porque tienen más medios, Claro. no necesariamente porque son más listos, precisamente, añadiría, sino porque tienen más medios. Y más medios quiere decir con más competencia de mucha gente que puede superarse. Además, eso sí, son más competitivos y entonces quiere decir que quieren ser mejores, se levantan 2 horas antes, van a dormir. Eso sí que lo tienen, francamente, más que nosotros. Que eso sea calidad de vida, no sé, no estoy seguro, pero yo creo que hay un margen. Eso le digo a mis jugadores, mira, hay que echarles un poquito más de horas también, porque eso también marca diferencia. Retomando lo que tú has comentado antes, que es que la tecnología y la información es un medio, no es un fin, y que el fin es ganar un partido. Es algo que
al final la optimización de recursos para ser mejor que el contrario. Una de las cosas que tratamos en el máster a la hora de hablar con gente que es lo que tú acabas de comentar, que es tremendamente inteligente a la hora de identificar indicadores o sacar información para ayudar a la competición, lo que intentamos enseñarles es decirle, vale, pero tienes que darte cuenta que tú has pasado de a lo mejor crear tarifas de precios para una línea aérea y eres muy bueno usando algoritmos, pero ahora lo que tienes que hacer es convencer a ese jugador de que tu propuesta es la buena. Entonces, la pregunta que surge aquí, cuando comentamos siempre, es ¿de qué manera tú utilizas el dato para convencer a tus jugadores? O si tú utilizas el dato de una manera positiva, de una manera correctiva, o eso, ¿cómo influye en tu relación con los jugadores, en definitiva? Bueno, hay dos líneas de trabajo, una la colectiva, al equipo, y una la individual. Obviamente la colectiva pasa por... nuestro es un deporte normalmente en el que desde hace más tiempo, incluso bastante antes que el fútbol, la estadística tiene un peso importante. Y los jugadores están todos muy predispuestos. El niño de 13 años... en el baloncesto recibe una estadística de su partido donde vienen 20 datos, probablemente. Yo dudo que eso pase por lo que conozco, ¿no? De hijos de amigos, etcétera, en el fútbol. Así que la predisposición, desde luego, es un poco más abierta desde pequeños, ¿no? Entonces, colectivamente, obviamente, me gusta para nuestro equipo fijar unos objetivos que puedan ser bastante independientes del ganar o perder el partido, en distintas facetas del juego que igual no entran en las estadísticas, digamos, tradicionales, e ir básicamente averiguando si después de cada partido, me gusta un pantallazo, como si estaba buscando la palabra en castellano, donde nuestros 4 o 5 objetivos de equipo específicos, más allá de las estadísticas tradicionales, después de todos los partidos. Así empezamos normalmente nuestro vídeo postpartido, gastamos 30 segundos para comentarlos. Y luego, obviamente, hay la parte de información sobre el rival, que pasa por dar una información estadística sin saturarles, y si luego estamos muy abiertos a animar a los jugadores que nos pidan más. Pero la base es lo que consideramos imprescindible. Luego hay jugadores realmente que por su naturaleza te piden más y van al ayudante entrenador que se ocupa de esto a pedirle más. Y luego hay la parte efectivamente individual que tienes que utilizar con el conocimiento que tienes de los jugadores. Porque, por supuesto, hay aquí también, como en todos los ambientes, ¿no? Jugadores más predispuestos, que entienden más rápido, jugadores que son más visuales y que el número le dice menos, y tienes que saberlo, educar a los que menos son de prestar atención a los números o poquito a poco hacerlo, y por supuesto acompañar, ¿no? El deseo de saber más de los que naturalmente lo tienen y que te gusta que sean así. Tú también al final has podido ser entrenador, has sido entrenador de equipo, lo que es una temporada entera, y ahora estás preparando una competición aislada en el tiempo. A la hora de utilizar la información, ¿crees que son metodologías diferentes el trabajar durante toda una temporada con un equipo versus hacer seguimiento de jugadores en sus equipos y preparar un torneo aislado? Yo creo que cuando llega el momento de la competición, todo un campeonato para una selección, y quizá el momento del playoff o de la Copa del Rey o para un equipo de club, no hay mucha diferencia. Los jugadores son muy receptivos y están por los 5 sentidos, están dispuestos a gastar más tiempo para analizar un poco más. A lo largo de una temporada entera no tienes que pasarte, ¿no? de saturar mentalmente a los jugadores, y ese es el eterno equilibrio, ¿no? Entre entrenar para preparar a tu equipo, pero no sobreentrenarlos, ¿no? Y eso no es solo cuestión de músculo, es cuestión de cabeza también. Así que ahí tiene que dosificar un poco y poder realmente encontrar el equilibrio entre dar la información adecuada, que tú la recibas y estar capacitado para recibir, obviamente, muchísima más, pero luego para transmitir la adecuada sin que se convierta realmente o en algo que al final acaba por no interesarle porque le supera, o que incluso le puede agobiar en un momento determinado. Como entrenador has mencionado antes que recibes un montón de herramientas tecnológicas y que tú constantemente estás buscando información e indicadores. Ahora mismo en las
Imagínate que mañana tenéis el comité de entrenadores, os sentáis con el área de IT de ACB y os dicen qué indicadores os gustaría tener de tendencias del juego. O sea, ahora mismo en lo que es en tus informes, ¿de qué te gustaría tener información de lo que ocurre en un partido que ahora mismo no tienes? Si pudieras elegir. Pues la cantidad de información que recibimos por parte de las empresas que tenemos contratada es muy grande. Yo no sé honestamente si una liga puede llegar ahí. Sí que me gustaría que todos los campos de ACB tuvieran las cámaras adecuadas para recoger datos y para a partir de ahí poder trabajar con una cantidad de información mucho mejor, muy superior y poder tener básicamente ilimitado acceso, ¿no? Y luego cada uno que pueda, un poco a la carta, ¿no? Pedir, eso es mi mundo ideal, ¿eh? Esto sé Sí, por supuesto. que a la carta pedir oye, que nosotros estamos más interesados en esto, nosotros, sin embargo, a esto, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Si tú tuvieras que elegir también, o dónde ves, en tu día a día, ¿dónde ves al responsable de datos? ¿Lo ves a tu lado en el banquillo? ¿Lo ves en la grada? ¿Lo ves en los despachos? ¿Dónde crees que es dentro, o lo ves en todos los estamentos dentro de un club? ¿Dónde crees que tiene para ti tu situación ideal o dónde crees que debería estar situado? Bueno, teniendo en cuenta que como mucho puedo tener uno, ¿no? Yo lo veo en todos sitios, lo veo en el banquillo, porque al lado del banquillo, si no podemos permitirnos por normativa del número de entrenadores que pueden estar, o de técnicos, digamos, que pueden estar sentados en el banquillo, para que me pueda dar información durante, sobre todo al descanso, que es un buen momento para poder hacer un poco de resumen, ¿no? De lo que ha pasado durante la primera parte. Y de hecho lo tenemos un programa de rendimiento, de evaluación de rendimiento de nuestra prestación ofensiva y defensiva, que es lo primero que proyectamos en el vestuario de entrenadores. Cuando entramos en el vestuario, él ya tiene que haber, obviamente, llegado ahí un poquito antes para poderlo poner ahí, de manera que yo enseguida veo las cosas importantes que me hace falta para terminar de completar mi visión, que obviamente la tengo por memoria personal, pero que siempre me gusta contrastarla con datos. Lo veo obviamente en filtrar y ordenar la masa de información que nos llega de las empresas, porque necesitan orden. Lo veo en estar a disposición de los jugadores cuando piden algo más específico o cuando yo pido algo más específico, directamente si puede, o contactando con la empresa que nos provee para poder hacer en el menor tiempo posible esta gestión. Lo veo a soporte del front office para fichaje, para dar información útil, ¿no? Realmente lo veo en todo sitio. Obviamente un equipo NBA que tiene un departamento de analytics, como dicen ahí, de 4 o 5 personas. Cada uno hace una. Hay uno que solo se ocupa del salary cap, otro que se ocupa de la parte del equipo, otro que se ocupa de parte de reclutamiento, front office, etcétera. Es decir, pero teniendo uno, realmente lo quiero muy cerca, desde luego. Y una de las cosas que han surgido, porque tenemos también a un alumno que es preparador físico, entonces ahí también han surgido ciertos planteamientos o casuísticas de cara a la influencia que tiene la información que aportan desde el rendimiento físico de cara al entrenador, ¿no? Entonces cuentan casos en los cuales un preparador físico le puede llegar a decir a un entrenador cómo plantear un entrenamiento debido a la carga de trabajo, o puede incluso recomendar que ese jugador pues a lo mejor participe un porcentaje específico de entrenamiento para preparar el partido. ¿Cómo lo vives tú personalmente y cómo crees que debe ser una relación ideal entre un entrenador jefe y un responsable de una preparación física? No sé, honestamente no sé cómo puede ser la relación ideal, les puedo contar cómo es la mía. Realmente la mía es que a través de Catapult, Wimu, los aparatos que detectan un poco la carga de trabajo, los preparadores que los interpretan me lo transmiten resumido y traducido al cristiano, como yo les digo. Me dan todos los días información sobre la situación física de los jugadores, me dan ellos las cargas de trabajo para mi entrenamiento, y dentro de esa carga básicamente la dividimos en 3 o 4 tipos, categorías, digamos, de trabajo, en función de si trabajamos a medio campo, si vamos con un campo, si vamos jugando hasta que un equipo meta canasta, si vamos jugando un partidillo, 4 o 5 tipología, y ellos me dicen cuántos minutos en el entrenamiento. Luego, no te digo que 5 minutos me lo puedo saltar, pero tenemos un reloj ahí, tenemos un control
escrito muy detallado de la carga, de la duración de los ejercicios. Intentamos no superar esa variación, digamos, ¿no? Y por supuesto el día siguiente al partido o la noche del partido me da la indicación sobre lo que pueden hacer cada jugador el día siguiente, porque si no es día de descanso y tenemos entrenamiento, obviamente hay un jugador de 38 años que ha jugado 25 minutos, el día siguiente solo puede ver el vídeo y trabajar andando con el resto del equipo los ajustes tácticos. Hay otro que pueden hacer un poco de tiro, igual sin mucho desgaste. Hay otro que pueden hacer un trabajo técnico sin contacto, igual más. Incluso hay alguno que pueden hacer un trabajo con contacto. Entonces, las indicaciones son muy específicas y yo la intento seguir. Ahora, me dicen 15 minutos a medio campo, luego decidimos nosotros, los entrenadores, qué hacer durante esos 15 minutos a medio campo. Por mí, yo ya estaría. Si no te importa, te voy a hacer ahora 2 o 3 preguntas que tienen más que ver con aspectos de gestión. Porque hay varias preguntas que siempre surgen de cara a entrenadores de tu perfil y entrenadores de élite, como que tenéis que estar trabajando bajo una presión extrema. En las teorías de gestión se habla de la potestad y de la autoridad, ¿no? La potestad es lo que viene otorgado de arriba, las personas que te confieren una responsabilidad y unas competencias, y la autoridad, la autoritas, viene de abajo, ¿no? El reconocimiento de la gente que dirige. Si tú tuvieras que ponderar porcentualmente a la hora de decir qué prefiero tener, potestad o autoridad, o qué mezcla tendrías de las dos a la hora de dirigir un vestuario, ¿cómo ponderarías eso? ¿Cómo te sentirías más cómodo? Hombre, para que me fichen, 100-0. Pero para que me mantengan en el cargo, casi 0-100. Tienen que dejarte entrenarles, tienen que confiar en ti, tienen que estar dispuestos a veces a hacer cosas que no entienden a la primera o cosas que no les gustan a la primera. Eso, honestamente, los que podemos llevar a un equipo de salida un bagaje de haber ganado, de haber creado una credibilidad, no solo a nivel de éxito, sino también de profesionalidad, de credibilidad personal, de respeto para los jugadores, de lealtad hacia los jugadores. Ese bagaje desde luego no. Luego, pero es un bonus con el que vas, ¿no? Más grande, obviamente, y que te permite incluso perder algún partido más de la cuenta al inicio, ¿no? Pero luego tiene que alimentar y reforzar, porque por supuesto no es ilimitado ese bonus. Al final lo tienes que seguir fortaleciendo. ¿Cuáles tú crees que son para un entrenador que pueda conseguir y mantener esa autoridad dentro de un vestuario de élite? ¿Cuáles crees que son las metodologías adecuadas para que ese jugador te otorgue su confianza? Yo creo, en primer lugar, la justicia, es decir, que te vean como una persona que igual no necesariamente en la forma, pero en la sustancia es una persona justa hacia los jugadores. La lealtad para poderle no fallar, sobre todo de una manera, digamos, detrás de su espalda, que eso pasa porque a veces las cosas que le dices no son agradables, pero saberlo hacer, buscar el momento adecuado, la forma adecuada, en función también que cada uno es diferente, y también decir las cosas como están, y si hay cosas que no son muy bonitas por escuchar, también las tiene que saber escuchar. Y yo creo que siempre he tenido un gran feedback, a veces a largo plazo o después de que ya no eran mis jugadores. En este sentido, ¿no? Joder, en el momento no lo capí, me jodió que me dijiste eso, no me pareció, no tenía razón, etc. Luego le he dado una vuelta, lo he pensado y sí que creo que tenía razón, ¿no? Me ha pasado bastante veces, ¿no? Esto. Y en el momento, efectivamente, oye, te toca de decir cosas que... Pero yo creo que pasa por ahí, ¿no? La capacidad de mirarlos a los ojos y decirle las cosas como están. Y de que tu credibilidad le permita pensar, igual no me gusta, pero el tío lo está haciendo honradamente, lo está haciendo para el bien del equipo, lo está haciendo porque creen en lo que me dice, no para porque le caigo mal o por otras razones que no son las correctas en un mundo del mundo del deporte profesional. ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho por básquet? ¿Qué dices? Si yo no fuera un loco del baloncesto, si no fuera un enamorado del baloncesto, jamás habría hecho esto. Igual ir en una tienda, en un camping, que así, para ver un clinic, porque no teníamos los medios para poder estar una semana en Florencia, en un clinic donde venían 2 o 3 entrenadores americanos. Por entonces estamos hablando de cuando yo estaba en la universidad, así que era un evento que viniera Bobby Knight, por ejemplo, ¿de acuerdo? Wow. ¿No? Para
poderle escuchar, para costeárselo no podías pagarte un hotel y yo desde que empecé a entrenar de una manera más seria, como sabía que mis padres no querían que yo me dedicara profesionalmente al baloncesto, querían que terminara mi universidad, que sí lo he hecho, que me entrara en el bufete de abogado de mi primo y de mi tío, que no lo he hecho. Es decir, tenían otros planes. Eso pasaba, yo creo, honradamente por no pedirle un duro. Y para decir, mira, con lo que me gano en el baloncesto, me busco la vida y no me daba para un hotel. Y entonces eso del camping, que me he jurado a mí mismo que no lo volveré a hacer, y no lo volveré a hacer, desde luego. Me falta la experiencia de una caravana grande, eso sí que me llama un poco la atención, de poder estar, ¿sabes? Sí. Estar con grandes que ves y que dices, hostia, es casi una casa, ¿no? Sí, ese es otro nivel. Pero del camping es una locura que hice para ir al clinic de Bobby Knight y no lo volveré a hacer, desde luego. Pues quizá la única pregunta que me queda, ¿qué le dirías a una persona, a un estudiante que considera que el conocimiento de la tecnología, que el conocimiento del dato le puede dar un plus? Muchos de nuestros estudiantes lo hacen, quieren generar un valor añadido para sus clubes, para sus federaciones, para sus equipos. Si esa persona se sienta delante de ti y te dice, Sergio, voy a hacer un máster sobre el uso del dato en el básquet, quiero aprender de la tecnología, ¿qué me recomendarías? ¿Qué le dirías a esa persona? Que no te asustes y que si vienes del mundo del deporte sin ningún conocimiento, porque esa es la situación, ¿no? Muchas veces, sí. Que no te asustes, que vayas preguntando, que tu inquietud no se pare delante de las dificultades, porque las dificultades se superan y tú tienes que salir de tu zona de confort para poder mejorar, porque en tu zona de confort desde luego no mejoras. Yo me acuerdo con 57 años me fui a la NBA para salir de mi zona de confort porque quería aprender muchas más cosas, quería ver la mejor competición del mundo en mi sector, de dentro, como protagonista, aunque fuera como segundo entrenador. Y me acuerdo que los primeros 2-3 meses fueron terribles por la velocidad del idioma. Yo creía que hablaba bien inglés. Cuando fui ahí, decía, esto van a 100 kilómetros por hora más que yo. Por los acrónimos, por todas las siglas que yo, todo es sigla, todo esto. Por las presentaciones, la sinteticidad con la que tenías que ir presentando a un grupo de jugadores que eran básicamente americanos, que tú tenías que hablar en su propio idioma, haciéndote entender de qué realmente era lo que querías, ¿no? Y sobre todo para tecnología, porque yo tuve que pasar de ser el receptor de, no sé, por ejemplo, de los edits, de los montajes de vídeo, a ser el que tenía que hacerlo. Y a veces mis ayudantes dicen, o sea, tengo que aprender a usar Sports Code. Digo, ¿sabes qué? Yo lo he hecho con 57 años y he hecho liceo clásico, es decir, donde se estudiaba griego, latino, filosofía y derecho, desde cero. Y me he metido y luego no guardaba, te había trabajado 3 horas en un montaje, no lo guardaba y lo perdía. Y no puede ser, a las 12 de la noche, mañana a las 10 tengo que presentar, tengo que volver a empezar de cero. Y una vez, pues aprendes a guardar cada trocito para que no se te pierda. Y mira, he salido de mi zona de confort y he aprendido una cosa nueva. Y que luego me haya vuelto a servir. Pues realmente no, porque no he vuelto a hacer un montaje cuando he vuelto a ser primer entrenador a la Vuelta a Europa. Pero sí que entiendo. Y también entiendo cuando uno me dice, hostia, esto es difícil. Sí, difícil, pero lo vas a hacer, porque lo he hecho yo. Soy mucho más torpe que tú en esto. Así que confiar en vuestra capacidad de poder salir de esa zona de confort para aprender cosas nuevas, aunque muchas veces cueste fatiga.